Bien, hermanos, hace 4 semanas que detuvimos esta serie y en nuestra última enseñanza estuvimos exponiendo la síntesis del mensaje que la iglesia proclama y defiende. Decíamos que era el mensaje del misterio de la piedad, donde decíamos que hay 2 razones por las que Timoteo debía conducirse con mucho cuidado en la iglesia. Por un lado, porque la iglesia es la casa de Dios, es el santuario, el lugar de la morada de Dios y donde Él manifiesta su gloria de una manera especial. Y por otro lado, por la misión única que la iglesia posee. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. A la iglesia se le ha dado el enorme privilegio y la gran responsabilidad de proclamar y defender la verdad del evangelio. Y este mensaje de la verdad, hermanos, es tan sublime y glorioso que debemos ser muy cuidadosos en la manera en cómo debemos conducirnos en la iglesia, ya que es a esa verdad quien se debe proclamar y defender, y este mensaje de la verdad. Es decir, hermanos, la iglesia, ella tiene la responsabilidad de proclamar y defender este mensaje de la verdad. Por eso debemos conducirnos de la manera apropiada y cuidadosa en la iglesia. Y Pablo menciona 3 aspectos de ese glorioso mensaje de la verdad. En primer lugar, que ese mensaje de la verdad solo puede conocerse por revelación directa de Dios. En segundo lugar, que ese mensaje esencial de la verdad ha sido honrado por Dios de forma especial. Y en tercer lugar, que ese mensaje esencial de la verdad produce y estimula la piedad, es decir, una vida agradable a los ojos de Dios, es decir, que vivimos en temor y en amor y en deseos por hacer la voluntad de Dios y no bajo nuestro propio criterio. Por eso Pablo le llama a este mensaje, le llama el misterio de la piedad. ¿Sabe por qué? Porque produce piedad. ¿Y cuál es el contenido de ese mensaje de la verdad? Bueno, el contenido de ese mensaje de la verdad lo vimos en 3 puntos. En primer lugar, la obra de redención de Cristo hecho carne. Ese es el primer punto, la obra de Dios, de la obra de redención de Cristo hecho carne. En segundo lugar, la proclamación de la obra de redención de Cristo encarnado. Y en tercer lugar, la victoria de la obra de redención de Cristo hecho carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es dentro de ese contexto, hermanos, que debemos ubicar la sección que hoy vamos a empezar a considerar. Ese es el marco donde nosotros vamos a desarrollar nuestro mensaje que arrancamos en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Porque en ese capítulo el apóstol Pablo hace una seria advertencia a Timoteo contra la apostasía. Hermanos, hace una serie porque muchas personas, hermanos, ya están cayendo en apostasía sin saberlo. Y el propósito de Pablo con ese mensaje es hacerles caer en cuenta de que muchos están caminando por sendas ya de desvío de la verdad. Noten que estamos hablando de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella proclama el mensaje de la verdad y el contenido de ese mensaje ya lo vimos, pero ya que todos los que hacen parte de una iglesia local no pertenecen necesariamente a la iglesia universal, lo que estoy diciendo es, si usted se hace miembro de una iglesia, puede ser que pueda ser miembro de la iglesia local, pero sin ser miembro de la iglesia universal, lo cual está diciendo que es un hombre que profesa ser cristiano, pero realmente no lo es. Puede pertenecer a una iglesia cristiana sin ser un verdadero cristiano. Y eso es lo que yo deseo que examinemos en esta mañana. Porque en la primera sección, aquí en este capítulo 4, hay básicamente 2 secciones. En la primera sección de los versículos 1 al 5, que es el que vamos a tratar este domingo y el próximo, Pablo hace esta seria advertencia contra la apostasía. Y en la segunda sección de los versículos 6 al 16, Pablo da ciertas instrucciones a Timoteo sobre las cualidades de un ministro para enfrentar con éxito la apostasía. Noten, en la primera sección nos da una advertencia seria contra la apostasía y en la segunda sección Pablo da ciertas instrucciones a Timoteo sobre las cualidades de un ministro para enfrentar con éxito dicha apostasía. En la mañana de hoy empezaremos tratando la primera sección, es decir, la que va de los versículos 1 al 5, en la que Pablo hace una seria advertencia a Timoteo
y de hecho a la iglesia de Éfeso y de hecho a nosotros contra la apostasía. Leamos una vez más, hermanos, el texto que estamos enseñando. Dice así 1 Timoteo 4, 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En una iglesia, hermanos, vamos a encontrar dos clases de personas. Por un lado, creyentes verdaderos que dudan de su salvación y por otro lado, incrédulos que creen que son salvos. Las dos cosas no son para nada buenas, pero además ambas cosas tienen repercusiones lamentables. En esta mañana solo nos dedicaremos a explicar en qué consiste la apostasía, cuál es el carácter de la apostasía y con el propósito, hermanos, y lo vamos a hacer con el propósito, con el fin de darnos cuenta si hemos caído en esa clase de pecados. Hay muchas personas que ya han caído en este pecado y ellos piensan que ellos son todavía fieles al Señor. Y sus conciencias, y la idea es que aquí las conciencias de muchos puedan ser alarmadas con la palabra de Dios y llevarlos al arrepentimiento. Veamos pues nuestro único punto a tratar que vamos a desarrollar en esta mañana y es el carácter de la apostasía. El carácter de la apostasía. Pablo dice que algunos iban a apostatar de la fe dentro de la iglesia. No está hablando fuera de la iglesia, sino que dentro de ese grupo de hombres y mujeres que se llaman miembros de una iglesia, ellos muchos iban a apartarse de la fe que una vez profesaron creer. A la iglesia de Jesucristo se le ha confiado solemnemente, hermanos, la tarea de proclamar, de ser la proclamadora y de ser la defensora de la verdad, del misterio de la piedad. Y ahora Pablo pasa a decir, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y los postreros tiempos, desde luego, se está refiriendo a la primera venida de Cristo hasta que el Cristo venga por segunda vez. Y la palabra apostasía significa irse de, quitarse de la posición originalmente ocupada. Este es el significado genérico. Es decir, se refiere a una salida intencionada, deliberada desde una posición anterior. Pero en el sentido espiritual, apostatar se refieren a quienes llegan muy cerca de la verdad que salva solo para irse. Es decir, muchos se pararon en la puerta de la entrada de la salvación, pero nunca entraron por la puerta de la salvación, sino que se terminaron lejos de esa puerta. Es apartarse de las verdades que en un momento dado estas personas profesaban creer y en las que se conducía su vida. De hecho, estas personas apóstatas, ellos caminaron por cierto tiempo viviendo, no solamente conociendo las doctrinas, sino tratando de tener un comportamiento de acuerdo a esas doctrinas que profesaban creer. La apostasía esencialmente está compuesta por dos elementos, y estos dos elementos son los que vamos a considerar sobre el carácter de la apostasía. El primer componente de la apostasía es este, hermanos. La apostasía requiere un pleno conocimiento de la verdad. La apostasía requiere un pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué estoy diciendo? Que nadie puede ser un apóstata si no es conocedor de la verdad. Es decir, si no conoce intelectualmente las doctrinas bíblicas. Si usted conoce estas doctrinas, usted puede ser un apóstata, no solamente no por conocerlas, no estoy diciendo por eso, sino que para poder apostatar tiene que tener un conocimiento de esa verdad en la cual se va a apartar o en la cual va a repudiar después. Un apóstata no es alguien a quien le es difícil creer, sino uno que abandona deliberadamente las verdades bíblicas que una vez había profesado. Es decir, nadie puede apartarse de algo si primero no se ha estado cerca de ese algo. Y del mismo modo, hermanos, nadie puede apartarse de la verdad si primero no se ha estado o se ha estado cerca o se ha tenido contacto con esa verdad. No nos podemos apartar de algo que no hemos tenido contacto.
Dice Pablo, algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe. Y aquí la fe no se refiere a esa confianza subjetiva que ponemos en Cristo para nuestra salvación, sino en el cuerpo de doctrina, es decir, al contenido de la revelación divina que constituye lo que creemos. Por ejemplo, creer que Dios es un Dios trino, creer que Dios es 100% hombre y 100% Dios en una sola persona, es creer en el principio regulador de la oración, en todos estos principios bíblicos, creer en todo esto, pero aún así, hermanos, aún así conocerlos, estas personas no se conducen de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Es decir, esta fe se está hablando del cuerpo de la verdad redentora revelada en las Santas Escrituras, y es a esto que se refiere Judas, en Judas versículo 3, cuando exhorta a sus destinatarios, dice a que contendáis ardientemente por la fe. Noten que la fe, ¿cuál fe se está hablando Judas? Del conjunto de doctrinas que nosotros profesamos creer, que ha sido dadas una vez dadas a todos los santos. Y obviamente cuando dice dada, es que se nos fue dada por medio de los apóstoles y profetas. Y ellos deberían contender por esas doctrinas que fueron confiadas a la iglesia, doctrinas que fueron reveladas por medio de los apóstoles y profetas, como dice el versículo 17, dice algunos, dice Pablo, se van a apartar, note eso, de esa fe, eso que significa apostasía, se van a apartar de las doctrinas bíblicas. O sea que Judas está hablando de que el apartamiento del cuerpo de doctrina es lo que llamamos apostasía. Estas personas profesan creer en esas doctrinas por un tiempo y su estilo de vida fue conducido por esas verdades por un tiempo, y tales descarríos de la verdadera fe no son nada nuevo. Eso siempre va a ser, hermanos, típico de las iglesias bíblicas. Los hipócritas van a salir de nosotros, pero nunca eran de nosotros. Y cuando dice nosotros se refiere a las iglesias locales, porque no pertenecían a la Iglesia Universal de Cristo, es decir, no pertenecían al cuerpo místico, a la Iglesia Universal, sino que hacían parte de una membresía de una iglesia local y salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no eran parte de la Iglesia Universal de Cristo. Así que las Escrituras registran varios casos de apostasía. Entre muchos ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento está el del rey Amasías, el rey Amasías de Judá, en Segunda de Crónicas 25:2. Dice que, noten lo que este hombre caminó rectamente por un tiempo, pero ¿qué pasó? Dice aquí, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, es decir, tenía una obediencia meramente externa, una honra de labios, pero su corazón lejos de Dios. Su religión era simplemente una conducta externa, en su corazón no conocía a Dios. Y ¿sabe qué? Pronto, hermanos, como esta verdad no tiene raíces en su corazón, pronto se apartó de la verdad para ir tras la idolatría. Y aquí se cuenta la trágica historia de este hombre en el versículo 14. Dice, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses, y note lo que pasó, algo terrible, y los adoró y les quemó incienso. Un hombre que caminó profesando y externamente, rectamente a los ojos de Dios, dice que este hombre se apartó del Dios verdadero para ir a los ídolos. Y al final de su vida, su epitafio decía, en el versículo 27, Amasías se apartó de Dios. Amasías se apartó de Jehová, dice allí. Así que lo grave del pecado de la apostasía es que no se comete por ignorancia, sino que con pleno conocimiento, deliberadamente esta persona rechaza la verdad de Dios, ya sea para cambiar la verdad de Dios por la mentira o para entregarse al ateísmo. El que apostata tiene un conocimiento acerca de la verdad de Dios, acerca de... Y en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo encontramos estos casos, que encontramos innumerables casos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también encontramos varios ejemplos del pecado de apostasía. Uno de ellos es el caso de Judas Iscariote, que se apartó, que caminó con Jesús, que cenó con Jesús, que estuvo mucho tiempo con Jesús y terminó apartado, a pesar de que conoció todas las verdades de Jesús, se apartó de esa verdad. Quien se apartó del Señor porque amaba más el dinero. Demas,
fue otro hombre que se apartó de la fe, dice Pablo, amando a este mundo. Otro ejemplo es el caso de Himeneo y Alejandro, y precisamente en el contexto del texto que estamos estudiando, que cuando Pablo escribe esta carta, dice que Timoteo se quedó en Éfeso para corregir lo deficiente. ¿Y cuál era lo deficiente? Que se habían levantado falsos maestros, y en este caso parece que los cabecillas de estas herejías que se estaban enseñando eran Himeneo y Alejandro. Esto que ya estudiamos allí en 1 Timoteo 1, estos hombres habían estado en la iglesia y no obstante terminaron apostatando de la verdad del evangelio. No apartándose de la iglesia, porque estaban dentro de la iglesia, sino de la verdad del evangelio. Ellos se apartaron, ya estaban enseñando otras cosas que no era lo que antes profesaban. Lo que antes predicaban ya no lo estaban predicando, ni lo estaban viviendo. Y en 1 Timoteo 1:18 dice Pablo, le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo está advirtiendo a Timoteo que hay falsos maestros dentro de la iglesia de Éfeso. Por tanto, él debe pelear la buena milicia y para hacerlo, Timoteo debe mantener tres cosas sanas. Primero, manteniendo la fe sana, es decir, la sana doctrina. Segundo, manteniendo una conciencia sana, es decir, que él viva lo que predica, una conciencia sana, la buena conciencia. Y tercero, manteniendo una iglesia sana. Porque si se tiene lo primero y lo segundo, se va a tener lo tercero, una iglesia sana. Por eso Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás. Y observen lo que dice en el versículo 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, o sea, ¿qué desecharon Himeneo y Alejandro? La verdad. Dice, y naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esos hombres no eran solamente miembros, eran líderes de la iglesia de Éfeso y aún así apostataron. Himeneo y Alejandro profesaban creer en las doctrinas de la Biblia, de la palabra de Dios, pero comenzaron a vivir vidas y aquí comienza el problema de la apostasía. Cuando usted profesa una cosa y vive otra, ahí comienza el hombre poco a poco a apartarse de la verdad. Si usted es de las personas que sabe qué es lo que Dios pide de usted y aún así usted vive una vida distinta a lo que Dios manda, usted está comenzando a apostatar. Usted está comenzando a alejarse de la verdad. Si Dios dice que debe guardar el día del Señor y usted no lo guarda, usted está comenzando a apostatar. Si el Señor dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, usted está comenzando a apostatar porque usted está comenzando a apartarse de lo que antes creía, de lo que usted creía que Dios manda. Sus conciencias comenzaron entonces a estos hombres a acusarles, pero ellos en lugar de oír la voz de su conciencia, ¿sabe qué? Cauterizaran sus conciencias. Entonces esto los llevó a abandonar las verdades que una vez profesaron para que no los acusara. Es decir, como no vivían lo que profesaban, la conciencia les acusaba con el conocimiento que tenían. Y como esa acusación no la aguantaban, entonces, ¿qué hicieron? Prefirieron cauterizar la conciencia, buscando una razón o una excusa para justificarse en por qué hacían lo que hacían, para no obedecer el mandamiento de Dios. Y eso es lo que encontramos mucho. Muchas personas se justifican. Dios dice, haz esto, y cada vez miramos que esos hombres siempre van a buscar una excusa para decir que no pueden cumplir el mandamiento por tal y tal razón. Eso es buscar una manera de acallar o cauterizar la conciencia. Y estas personas están prontos a apostatar y apartarse de la fe. Así es que se apartan de la verdad. Entonces esto los llevó a abandonar las verdades que una vez profesaron para que no los acusaran. Y por esta razón, entonces abandonaron esas doctrinas para que no los acusaran. Y por esta razón, desechando la buena conciencia, terminaron naufragando en cuanto a la fe. Y la idea es que ellos estaban en un puerto seguro y ¿sabe qué? Se hundieron, naufragaron, es decir, apostataron. Pero ellos profesaron creer en esa fe. Por eso es que una persona, hermanos, cuando nosotros lo vemos regularmente asistiendo a la iglesia, lo más probable, hermanos, cuando comienzan a enfriarse en su asistencia a los cultos, es que esa persona está comenzando a apostatar, está comenzando a caer en la apostasía. La idea es que ellos estaban en ese puerto. Ellos profesaron creer, ellos vivieron sus vidas a la luz de esa fe y terminaron
apostatando de esa fe. Terminaron lejos. Otro ejemplo del Nuevo Testamento lo encontramos en Hebreos 6:4 al 6. Hebreos 6:4 al 6. Y aquí se trata precisamente, hermanos, el tema de la apostasía. Ustedes tienen un librito de Chapel Library que habla precisamente, el nombre del librito es Apostasía. Y ahí hace una exposición de Hebreos 6. En este pasaje de Hebreos 6:4 al 6, se habla de una clase de personas que habiendo sido altamente privilegiadas y singularmente favorecidas, en lugar de mejorar sus oportunidades, las habían pervertido miserablemente. Y aquí se está hablando de no creyentes. Hermanos, aquí no sé, hay muchas personas que piensan que cuando leemos este texto que vamos a leer ahora, está hablando de cristianos que perdieron la salvación. No, está hablando de personas que estuvieron en la iglesia, participaron de varios privilegios de la iglesia, como la cena del Señor, el bautismo, la predicación buena de la palabra, pero aún así seguían viviendo vidas distintas a lo que profesaban. Esas personas habían sido altamente privilegiadas, en lugar de mejorar, pervertieron la verdad. Y aquí se está hablando de no creyentes, es decir, de personas que no son verdaderos creyentes. Leamos el texto, Hebreos 6:4 a 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron, note esto, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Aquí se menciona que esas personas participaban de varios privilegios que estas personas habían recibido por pertenecer a una iglesia. Pero aquí no se menciona que esas personas fueran justificadas por la fe en Cristo. No dice que estas personas fueron escogidas para salvación, ni que fueron libertad de la esclavitud del pecado, como tampoco que fueron adoptados como hijos de Dios. Estas personas disfrutaron de ciertas bendiciones por su conexión con la iglesia, pero en ninguna parte se habla que eran verdaderos creyentes. Por cierto, el autor de Hebreos señala en los versículos 7 al 8 que no todos los que se exponen a la palabra de Dios responden de la misma forma. Es decir, no todos creen para salvación. Hay unas personas que mientras están predicando la verdad, ellos se enojan con el predicador mientras está predicando. Tal vez a veces lo expresan en su forma, en su rostro, y otros lo expresarán murmurando en su corazón. Y dice aquí el autor de Hebreos, porque la tierra, porque aquí lo que quiero señalar es que él trata de que esto no está describiendo en este texto a los creyentes, sino a los incrédulos. Y él dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero note que la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Noten que aquí habla de dos terrenos que reciben las mismas bendiciones, pero no todos los terrenos producen los mismos frutos o no dan frutos. Y una que produce abrojos y espinos está pronto a ser ¿qué? Maldecida. Y esa es la figura de los impíos, mientras que la que produce frutos es el corazón de los creyentes. Así que el autor de Hebreos usa esta ilustración para hablar de lo que es la fe. Es como si dijera, muchos oyen la palabra de Dios dentro de la iglesia, pero no todos responden igual. Hay una tierra que recibe la palabra y da fruto, pero hay una tierra que recibe la misma palabra, pero es para su propia condenación. Lo que a otros los salva, a otros los condena. Pero observen el concepto que el autor de los Hebreos da de los verdaderos creyentes de la iglesia que se encontraban allí. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice el autor de Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y de trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No solamente le han servido, sino que aún siguen sirviendo. Y aunque estamos hablando así, dice el autor de Hebreos, no estamos diciendo que ustedes pertenecen a ese lamentable grupo. Está diciéndole a los verdaderos creyentes, ustedes no pertenecen a ese grupo infructuoso, de manera que estas personas no son creyentes. Y uno se sorprende, hermanos, que después de haber tenido semejantes privilegios, estas personas no hayan sido verdaderos cristianos.
Estuvieron escuchando uno y una vez, un domingo tras domingo, estas enseñanzas. Su conciencia fue despertada. Muchos fueron acusados de su pecado. Se les mostró claramente su maldad y aún así ellos buscaron la forma de callar la conciencia. Pero vamos a ver los beneficios que estos apóstatas recibieron, porque así como decimos que ningún creyente auténtico puede apostatar, debemos decir que no todos los impíos son apóstatas. ¿Sabe por qué? Porque no todos los impíos conocen la verdad. Estamos hablando de impíos que están expuestos aún en una iglesia y que están escuchando la palabra y se escucha una vez y aún así ellos siguen desobedientes y no obedecen a la voz de Dios. Observen lo que estos profesantes recibieron ciertos beneficios. Miremos cuáles fueron esos privilegios. Primero, dice el versículo 4, dice que una vez fueron iluminados. Estas personas que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, o quizás están con nosotros y no son de nosotros, estas personas fueron iluminadas. La palabra griega iluminada significa dar luz o conocimiento por medio de la enseñanza. Estas personas fueron instruidas en las doctrinas del Evangelio, pero no se dice aquí que estas personas eran salvas. Hay muchas personas que intelectualmente han aprendido mucho de la sana doctrina, de la enseñanza bíblica y de la exposición de ella. Como dice en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice que aquella luz, note esto, verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero noten, aunque la luz estaba, pero el mundo no le conoció. Tenían un conocimiento intelectual de la doctrina, sí, pero nunca conocieron a Cristo por medio de las doctrinas. De manera que se puede decir iluminado sin ser un verdadero creyente. Una persona puede ser iluminada, es decir, intelectualmente puede entender estas doctrinas, pero estas personas fueron instruidas en las doctrinas del Evangelio, pero jamás fueron convertidas. Así que usted no ponga su esperanza y no se apoye porque usted conoce algunas doctrinas del Evangelio. No piense que usted es cristiano por eso. Porque puede ser que usted conozca la justificación, la santificación y la redención. Y usted nunca ha sido redimido, nunca ha sido justificado y usted nunca no está siendo santificado porque todavía es esclavo del pecado. Hay personas que piensan que el hecho de conocer estas doctrinas intelectualmente ya los hace salvos. Eso sería salvación por obras. Pero si usted no ha experimentado lo que conoce, si usted no ha disfrutado, aunque tiene privilegios de conocerlas, pero no experimenta esas verdades que conocemos, usted no es un verdadero creyente. Usted no está viviendo. Porque ¿qué es lo que hace que nosotros valoremos lo que Dios nos instruye y su voluntad que Dios nos manda? Que nosotros hemos experimentado y conocemos lo que otros no conocen. Pero esas personas jamás fueron convertidas. Y las iglesias bíblicas verdaderas están llenas. Hay muchas personas que son hipócritas y que viven de esa manera. En segundo lugar, estas personas no solamente fueron iluminadas, sino que gustaron del don celestial. Los israelitas, hermanos, que cayeron en el desierto, habían puesto sangre sobre los dinteles de sus puertas en Egipto y habían comido del cordero de la Pascua, ¿no? Comieron del cordero de la Pascua. Habían dejado a Egipto atrás, consagrado a sus primogénitos, al Señor, inclusive cruzaron el Mar Rojo, habían podido ver la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, y habían gustado de las aguas de Mara y Elín, y habían comido diariamente el maná que Dios proveía. ¿Sabe? Participaron de todos esos privilegios que Dios daba. Habían oído, hermanos, de hecho, la voz de Dios desde el monte Sinaí, cuando Él les diera los 10 mandamientos. Y con todo esto, ¿sabe qué pasó, hermanos? Estos mismos israelitas endurecieron sus corazones con incredulidad y por su descendencia, por su desobediencia, note eso, por su desobediencia cayeron todos y se apartaron del Dios vivo. Solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida: Josué, hijo de Caleb, y otro. Bueno, y Josué y Caleb entraron ellos a la tierra prometida. Pero el resto, hermanos, aunque disfrutaron de todas estas bendiciones, no entraron. ¿Por qué? Por desobedientes. Ellos eran desobedientes. Hoy muchas personas dentro de las iglesias piensan, hermanos, que viviendo desobedientemente, así Dios los va a recibir en los cielos. No, esa desobediencia es muestra de un corazón endurecido, de una conciencia endurecida.
Lo mismo podemos decir en el caso de una persona que haya participado en los cultos de la iglesia, que haya hecho confesión de fe, que haya sido bautizada y que haya tomado parte en la membresía de la iglesia y que haya comido, además del pan partido, y haya bebido de la copa que se le ofreciera durante la celebración de la Santa Cena. De esta persona podríamos decir que ha gustado sin duda del don celestial, pero esto no significa que el participar de esto sea un verdadero creyente. Cuidado, hermano. De hecho, noten que aquí estamos hablando, si no podemos, no una persona dentro de una membresía no se puede fiar, ¿qué podemos esperar de los que están fuera de la membresía? ¿Qué podemos esperar de ellos? Ellos, el no ser parte de una membresía, estamos diciendo, no somos creyentes, lo decimos abiertamente. Y si usted no se preocupa por hacerse miembro de una iglesia, resulta que está diciendo que está diciendo usted, a mí no me interesa, no me importa pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Y está desechando la sangre de Cristo, está desechando lo que Dios ha mandado. Estas personas hicieron lo mismo y terminaron perdidas en condenación. Tercero, estas personas apóstatas fueron hechas partícipes del Espíritu Santo. Bueno, ellos no fueron solamente iluminados por el Espíritu del Señor, sino que también habían sido influenciados, pero no dice que eran convertidos. Esas personas son como el hombre del que Cristo habla en Mateo 12, 43 al 45. ¿Ustedes recuerdan que él hablaba de un hombre que es liberado de todos los demonios que tenía? Pero ¿sabe qué? Este hombre no se convierte. Y el Señor dice que los demonios van a regresar de nuevo y encuentran la casa desocupada, barrida y adornada. Y entonces dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así muchos que estuvieron con nosotros van a terminar peor de lo que estaban. En otras palabras, un hombre puede recibir ciertos beneficios como el cambio externo por la influencia del evangelio en una iglesia. Él puede ser partícipe de ciertos beneficios del Espíritu Santo, aún así sin ser regenerado, pero nosotros vamos a mirar que su postrer estado va a ser peor que el primero. Si antes habían demonios, ahora lo van a habitar más. Esa persona va a ser peor. Cuarto, estos apóstatas gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron de la buena palabra de Dios. Lo mismo que los judíos que salieron de Egipto. Hebreos 4:2. Dice, y el autor de Hebreos hace una comparación con los judíos que salieron de Egipto y con nosotros. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los judíos rescatados de Egipto. A ellos se les predicaron también las buenas nuevas. Pero note, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe no vino por el oír la palabra de Dios. O sea, el oír la palabra de Dios de manera externa no produjo fe en ellas, por lo tanto no eran personas salvas, no eran personas convertidas. Estos judíos estuvieron 40 años gustando de la buena palabra de Dios. Hermanos, 40 años gustando de la buena palabra de Dios y eso no les sirvió de nada. Pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Hermanos, ¿y qué implica la fe? Confianza, dependencia y obediencia a lo que Dios dice. Y precisamente lo que recalca el autor de Hebreos es que estos hombres no obedecieron a lo que Dios decía. En esos 40 años no se convirtieron y terminaron, ¿sabe qué? Apostatando de la fe. Apostatando de la fe. De hecho, hermanos, Moisés era como su pastor y dice que muchas veces se trataba de impacientar por ver la dureza del corazón de estos hombres. Y hermanos, hoy en nuestras iglesias no somos ajenos a esa realidad. Personas que se les habla una cosa, esto dice el Señor, y ellos hacen totalmente lo contrario y se justifican todavía para no cumplir lo que Dios manda. Ellos van a terminar apostatando de la fe tarde o temprano. Por último, dice que gustaron de la buena palabra de Dios y de sus poderes del siglo venidero. Hermanos, en la época del Señor Jesucristo y los apóstoles, la predicación del evangelio iba acompañada con señales, prodigios y diversos milagros para confirmar la palabra que se estaba revelando, señalando que el reino de los cielos había llegado. Y aunque vieron estos judíos estos poderes del siglo venidero, aún así, ¿sabe qué? Apostataron también de la fe. Hebreos 2, 3, 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros, los del nuevo pacto, si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, es decir, los apóstoles de Jesucristo, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Noten que estos hombres en la iglesia primitiva, cuando se estaba revelando la palabra, ellos conocían no solamente la predicación de la palabra, sino también, hermanos, sabían que era confirmada por estas señales, y él le llama estos obras o señales del siglo venidero. Ellos fueron partícipes, ¿sabe? Pero eso no les sirvió porque ellos no creyeron. Esas personas, según este texto, estaban disfrutando de ciertos privilegios, pero finalmente se apartaron de la fe y terminaron apostatando. Dice el versículo 6 en Hebreos 6, que estas personas recayeron durante un tiempo, profesaban creer en el Evangelio de Cristo y durante un tiempo vivían según la palabra de Dios, pero luego recayeron. Y eso lo vamos a mirar en nuestras iglesias. Nosotros no podemos decir, hermanos, que una persona porque está caminando cierto tiempo como el Señor manda, podemos decir ya es cristiano, porque tarde o temprano, hermanos, cuando no ha sido operada en ellos una obra de gracia, estas personas van a recaer y van a volver al mundo otra vez y van a apostatar de la fe y van a hablar mal del evangelio verdadero. Aquí la palabra recayeron nos habla de una caída total, no de una caída ocasional y transitoria como ocurre a los cristianos. Los cristianos pecamos, sí, caemos en ocasiones como cayó David, como cayó Pedro, pero hermanos, no nos quedamos caídos porque Dios nos levanta. Pero estos hipócritas caen postrados, pero no en una ignominia y deshonra por haber pecado, pero ahora ellos maldicen lo que antes creían. Ahora es necesario explicar que un verdadero creyente puede caer en un pecado grave, y todavía más, un verdadero creyente puede caer en una condición de frialdad temporal que lo lleve a apartarse temporalmente de la comunión de sus hermanos. Pero en cualquier momento vendrá la disciplina de Dios y volverá a traer a ese creyente de nuevo. ¿Sabe cómo yo sé que un hijo de Dios es un hijo de Dios? Cuando sucede esto, una persona cuando hace esto es un hijo de Dios, que Dios lo disciplina severamente y hace que vuelva a los caminos del Señor. Pero si Dios no disciplina a una persona, no es hijo, es bastardo. Es una persona que dice ser creyente, pero en realidad nunca ha sido hijo de Dios. Pero el apóstata que nos habla el autor de Hebreos es uno que una vez profesó obediencia a Cristo, pero que ahora abiertamente blasfema su nombre y niega la verdad del evangelio. John Owen dice al respecto a la apostasía, dice así: consiste en una total renuncia de todos los principios y doctrinas que constituyen el cristianismo. Consiste en una total renuncia de todos los principios y doctrinas que constituyen el cristianismo. Y el autor de Hebreos habla de judíos que habían sido convencidos de que Jesús era el Mesías. Y estaban dirigiéndose a ese auditorio, dejaron los sacrificios de animales, se bautizaron, participaron de la cena del Señor, pero ¿sabe qué? Estaban regresando de nuevo al judaísmo. Por eso el autor de Hebreos nos dice en el versículo 6 que estos de nuevo crucifican al Hijo de Dios. Y eso es lo que dice en el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hermanos, esto significa que por el hecho de renunciar a la profesión de fe cristiana y volver al judaísmo o a la falsa religión, declaraban tácitamente que Cristo era un impostor. Una persona que apostata como estos judíos está diciendo simplemente que Cristo era un impostor. De esta manera se identifican ellos mismos con los que crucificaron a Jesús. Todo aquel que apostata, hermanos, es aquellos que cometen un pecado peor que el que cometieron los que crucificaron a Cristo. El que ha caído de este modo declara que Jesús debiera ser eliminado. Por eso es que este pecado es tan grave que Dios lo trata con tanta severidad. Dice el autor de Hebreos porque es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, hermanos. Estas personas
ya no hay perdón para ellos, nunca va a haber. De hecho, la Biblia dice más adelante que ni siquiera oremos por estas personas. Dice que ni siquiera oremos. Una persona, hermanos, que estuvo con nosotros, pero que ahora se apartó de los caminos y ahora anda dando mal testimonio, esa persona ya ni siquiera hay que orar. Dios castiga este pecado con tal severidad que Él no ha provisto ningún medio para traer a los que caen en esta clase de apostasía al arrepentimiento. Dios podría hacerlo porque Él es todopoderoso, pero Él no lo ha prometido. Dios no ha dado a su iglesia ningún mandamiento, y óigalo bien, hermanos, Dios no ha dado ningún mandamiento en su iglesia en particular para tratar de traer al arrepentimiento a un apóstata, como el que se describe en Hebreos 6. Ese es el mismo pecado que encontramos en Primera de Juan 5, 16 y 17. Note lo que dice, Primera de Juan 5, 16 y 17. ¿Y qué dice? Note estas personas. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. La pregunta es, ¿cuál es el pecado de muerte? Lo que estamos hablando aquí, apostasía. Por lo cual yo no digo que se pida. Es decir, este pecado de muerte se refiere a personas que durante un tiempo vivieron en una aparente santidad y se apartaron completamente de la verdad y ahora están practicando el pecado. Esto es apostatar de la fe. Y el apóstol Juan dice que ni oremos por estas personas, ni oremos. El pecado de la apostasía es tan grave que los que una vez profesaron creer y ahora de una manera abierta blasfeman el nombre de Cristo y niegan las doctrinas del Evangelio, dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Dice John MacArthur respecto a esto: el apóstata ha rechazado a Jesucristo contra la plena luz del poder del Evangelio. Es decir, esas personas conocieron el Evangelio. Él es antidios, incurable, y para Él está reservada la parte más ardiente del infierno. No es para los impíos que nunca conocieron, sino para este impío que conociendo rechazó la verdad. Y dice, Él ha tomado lugar junto con Judas Iscariote, quien caminó, habló, comió y tuvo comunión con el Dios hecho carne, y aún así finalmente lo rechazó. Dios trata este pecado, hermano, de la apostasía con tanta severidad por el carácter del pecado mismo. Por cierto, este pecado es más grave que el pecado de los judíos. Note esto, hermano, estoy diciendo, este pecado es más grave que el pecado que cometieron los que crucificaron a Jesús en ese tiempo. Es peor que eso. En primer lugar, ¿por qué? Porque el pecado de la apostasía no es mitigado por la ignorancia. En primer lugar, porque el pecado de la apostasía no es mitigado por la ignorancia. Los judíos que crucificaron a Jesús, lo hicieron por ignorancia. Por esta causa su pecado no era tan grave como el pecado de la apostasía. Ellos ignoraban. Y eso lo encontramos en Hechos 3:17. Pedro, predicando a los judíos, dice lo siguiente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Noten, le dice a los judíos, ustedes crucificaron a Jesús, ¿por qué? Por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Y dice Pablo a los corintios, en 1 Corintios 2:8, que él sabía que si los judíos hubieran sabido quién era Cristo, no lo hubieran crucificado. No te dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, si hubieran sabido. ¿Por qué lo hicieron? Por ignorancia. Pero hermanos, el apóstata no es un ignorante, él sabe las cosas. El mismo Pablo dice en 1 Timoteo 1:13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, pero ¿eso significa que era apóstata? No, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Él no conocía estas verdades, pero ¿qué del impío que sí conoce y aún así se aparta de esto? Es peor el pecado, inclusive peor pecado del que cometió Pablo persiguiendo a la iglesia y peor pecado de los judíos que mataron a Cristo en la cruz. Pero el pecado de la apostasía no se comete por ignorancia, sino con conocimiento. Por eso este pecado es tan grave y Dios lo detesta. En segundo lugar, el pecado de la apostasía es peor porque ellos han experimentado la verdad, bondad y claridad del Evangelio, lo que no podemos decir de aquellos que crucificaron a Cristo. Ellos no lo conocieron.
Así que podemos ver que estos pasajes bíblicos en los que se habla, hermanos, de la apostasía, el componente del pleno conocimiento siempre está presente. Ellos, conociendo, se apartaron de la verdad, conociéndola. Veamos otro pasaje, hermanos, Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Dice aquí el autor de Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿notan esto? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted ya conoce la verdad y usted la resiste y usted no quiere aceptar la verdad, usted ya no tiene remedio. Aquí es necesario aclarar que todos los pecados que cometemos, los pecados voluntariamente, pero aquí en este pasaje se habla específicamente de la apostasía, ya que en el versículo anterior, en el versículo 25, noten lo que dice, y esto tiene que ver con la apostasía, noten lo que dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Que un síntoma de que una persona está apostatando es que deja de ¿qué? De congregarse. Porque pueden terminar alejados completamente de la fe. Y ahora dice, porque si pecaremos, ahora si usted sabe que Dios dice no dejando de congregarse, pero dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, usted sabe qué es lo que Dios pide de usted, qué es lo que Dios le agrada de usted. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted sabe eso. Usted sabe que eso es lo correcto. Sin embargo, usted no lo quiere hacer voluntariamente. Usted decide hacer lo contrario al mandamiento de Dios. Usted está comenzando a apostatar. Y ya que hay, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada que hacer por esa persona. Estando en la iglesia. Hay personas que a eso le parece fácil tomarlo como si si esto fuera un mandamiento de hombre. No es el mandamiento de Dios. Con Dios no se juega, hermano. Y este mismo autor de Hebreos dice que Dios es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y a nosotros nos parece esto algo ligero. Y está hablando de congregarnos. Porque uno de los síntomas de la apostasía es la persona deja de reunirse. La persona deja de congregarse. Así que si usted está viviendo esta vida, prenda las alarmas. Porque usted sigue así, si sigue así, amigo, usted terminará lejos de la fe. Terminará lejos. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. El término conocimiento que encontramos en este pasaje es el término griego epignosis, que significa pleno conocimiento. Estas personas habían recibido plena luz respecto a la verdad del evangelio y no pueden decir que lo hicieron por ignorancia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted está viviendo conforme a esa voluntad, obedeciéndola, porque allá usted en el tribunal de Dios no puede reclamar que usted ignoraba esto, porque usted conocía eso. Peor condenación hay para usted, porque usted sabía que era lo correcto, pero aún así usted terminó deliberadamente a hacer lo que contrario al mandamiento de Dios. No tienen excusa. Entonces, hermanos, así que el primer elemento del carácter de la apostasía es un pleno conocimiento de la verdad. Usted entre más, hermano, más escuche, más responsabilidad, porque al que más se le da, más se le demanda. Y el infierno y las llamas del infierno han sido más preparadas, de una manera más severa para aquellos que conocieron la verdad que para los que no la conocieron. El segundo componente es un rechazo voluntario de la verdad. No solamente el conocimiento de la verdad, sino un componente es un rechazo voluntario de la verdad. Primera Timoteo 4, 1 al 5, Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe. Y el verbo aquí apostatar se halla en voz media. Bueno, voy a decir esto. La voz pasiva es cuando alguien recibe la acción de alguien. Por ejemplo, Pedro fue peluqueado, entonces él recibió la acción de otro. Uno o lo peluqueó, Pedro recibió de otro la acción, del peluquero, digamos ahí. Pero dice, si dijera, bueno, Pedro peluquea a Miguel, entonces él es ya no la voz pasiva, sino la voz activa, porque es quien realiza la acción.
Pero si dice Pedro se peluquea, ya no es voz pasiva ni voz activa, sino voz media, porque él es el quien hace la acción y recibe la acción. A eso se llama voz media. Es decir, estas personas voluntaria y deliberadamente decidieron apartarse de la verdad porque no les importa el evangelio. Ese es el problema. Hermanos, ¿por qué las personas se apartan de la verdad? No quieren obedecer lo que Dios manda porque no les importa el evangelio. Una cosa, de hecho, hermanos, ¿qué es lo que se le entregó a la iglesia? Que sea columna y baluarte de la verdad. Pero precisamente que esos apóstatas no les interesa ese mensaje, a ellos no les importa. Una cosa es el pecado por ignorancia y otra muy distinta, el pecado por insolencia. La apostasía es pecar con insolencia porque es un rechazo abierto y voluntario a la verdad. Ahora, esto no quiere decir que la ignorancia justifica de ninguna manera. Tendrán condenación, pero menos condenación que los que conocían. Porque estaríamos diciendo que los que nunca conocieron el evangelio son inocentes en este caso. Pero lo que estamos diciendo es que son menos culpables que los que lo conocieron y lo rechazaron abiertamente. Dice Moisés en Números 15:22. Note lo que dice respecto a lo que acabé de decir. Y cuando erréis y no hiciere todos, note eso, y no hiciere todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová los mandó y en adelante por vuestras edades. Él está hablando de los mandamientos. ¿Deben obedecer los mandamientos? Sí, pero si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová. Es decir, ¿hay lugar para el arrepentimiento? Sí, porque esta persona lo hizo, cometió ese pecado, pero no lo hizo abiertamente. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. ¿Sabe qué pasa con esa persona? Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco las palabras de Jehová, la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento. Enteramente esa persona será cortada, su iniquidad caerá sobre ella. Así que, hermanos, ¿cómo usted toma los mandamientos de Dios? Mire la gravedad. Una cosa es que se haya por yerro, que esto en un momento a otro peque, pero otra cosa es que usted lo haga deliberadamente. Usted sabe y usted aún así se justifica. Usted sabe que eso es malo lo que está haciendo, pero aún así usted busca la manera de evadir su conciencia. Hay pecado que se comete por ignorancia, es decir, no porque no conozca el mandamiento, sino que la persona por su debilidad cae en ese pecado. Eso nos pasa a los creyentes. Y hay pecado que se comete por una persona que es insolente, que dice que no le importa el evangelio que conoce. Es un pecado cometido con insolencia. Porque aunque sabe qué es lo que pide, dice, a mí no me importa. A mí no me importa si yo no me congrego. Eso no tiene nada que ver. No me importa. No me importa si Dios me manda a hacer esto tampoco. Y este apartamiento del que apostata no solo es voluntario, sino también permanente. Entendemos, hermanos, que un creyente verdadero puede alejarse temporalmente de la congregación. Eso puede pasar, pero es temporalmente. Pero como es un hijo de Dios y Dios disciplina a sus hijos, ¿sabe qué? Dios lo traerá con vara y estará mejor, su condición última será mejor que la primera. Pero la apostasía es una renuncia voluntaria y permanente del Evangelio de Jesucristo, y estas personas son las que escribe Proverbios 2:13-15. Mire, ¿qué dice estas personas de los apóstatas? Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversiones del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Estas personas cuando pecan no sienten ninguna carga cuando lo hacen, como lo hacen, como realmente duele a los verdaderos creyentes. Por ejemplo, hermanos, encontramos a Pedro y a Judas. Judas no sintió dolor por su pecado. Pedro sí lloró amargamente por su pecado. A estas personas no les importa. No les importa lo que Dios piense de lo que ellos hacen. Y aquí podemos decir con toda seguridad que ningún creyente puede apostatar de la fe, porque así lo afirma la palabra de Dios. Por cierto, es imposible, dice en Juan 10:27, que mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe qué? Me siguen, me obedecen y yo las conozco y me siguen, me hacen lo que yo les digo.
Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que los verdaderos creyentes nunca apostatarán de la verdad, nunca. Y el Dios Trino se ha encargado de preservar a los suyos para que ninguno de ellos pueda caer en apostasía. Hermanos, el que cae en la apostasía no fue que perdió la salvación, fue que nunca fue salvo. Ellos perseveraban en la verdad porque Dios los preservaba en ella. Por eso dice en Romanos 8:31 al 39, solamente apúntenlo, hermanos, que nada podrá separar a los escogidos de Dios, de su amor. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Un creyente no puede apostatar de la fe del evangelio, eso es imposible. Por eso dice el autor de Hebreos en Hebreos 10:39, pero nosotros, es decir, los verdaderos creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, hermanos, todas estas advertencias, perdón, Hebreos 10:39, ¿no era? Ahora, todas estas advertencias contra la apostasía se hicieron con el fin, ¿sabe?, de alarmar a los falsos creyentes para que se arrepientan. En vista de esta solemne y terrible realidad, hermanos, el llamado es: cada uno de ustedes debe humillarse ante Dios y clamar sinceramente: examíname, oh Dios, revélame a mí mismo. Si vivo engañado, quítame el engaño antes que sea demasiado tarde y sufra por toda la eternidad. Se debe decirle: capacítame para analizarme fielmente de acuerdo o no si he abandonado todo camino de mi propia voluntad y me he rendido verdaderamente a ti, si me he arrepentido de tal manera que odio todo pecado y ansío con fervor ser libre de su poder, me aborrezco a mí mismo y busco diligentemente negarme a mí mismo, si mi fe es la que vence al mundo o si es meramente un conocimiento que no produce una vida piadosa. Pregúntele si usted es un pámpano fructífero de la vid o meramente algo que estorba, y en esas palabras, si soy una nueva criatura en Cristo o solo un hipócrita. Debería preguntarse ustedes. El hecho de que usted esté aquí no significa que usted sea salvo. No se fíe de esto. Si tengo un corazón sincero, entonces estaría dispuesto, sí, ansioso por enfrentar y conocer la verdad acerca de mí mismo. Tal vez usted tenga miedo de descubrir quién es, pero el cristiano realmente desea descubrir quién es. Quizás algunos aquí digan: bueno, yo ya sé la verdad acerca de mí mismo. Creo que lo que la palabra de Dios me dice, soy un pecador y sé que no hay nada bueno en mí, que mi única esperanza es Cristo. Y yo le digo a usted, amigos, yo creo eso es verdad, pero tenga en cuenta que Cristo salva a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Si usted sigue desobedeciendo la ley de Dios, usted es un pecador que no se ha apartado de ellos. El que confiesa sus pecados y se aparta de la desobediencia a los mandamientos, hallará misericordia. Pero si usted sabe que es pecado y aún sigue viviendo en la transgresión a los mandamientos de Dios, usted está apostatando de la fe. Usted se está apartando de lo que usted conoce. Hermanos, Cristo envía a su Espíritu Santo en sus corazones de modo que son cambiados radicalmente, dejan de ser lo que eran antes. Y el Espíritu de Dios derrama amor de Dios en el corazón de aquellos que regenera. Y ese amor es manifestado en un anhelo profundo y una decisión sincera de complacer a aquel que nos ama, es decir, de obedecerlo. Y el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Cuando Cristo salva un alma, la salva no solo del infierno, sino del poder del pecado. Hermanos, cuando uno le habla a una persona que por qué ha dejado de congregarse, como decía el autor de Hebreos, buscan miles de excusas para decir que no están pecando cuando están pecando. Van a decir por qué razón no pueden congregarse, van a justificar una y otra vez, pero ¿sabe qué? Lo que están haciendo es cauterizando su conciencia, simplemente están buscando excusas, pero delante del tribunal de Dios, cuando llegue el día final, no habrá ninguna excusa delante de Él. Usted conocía qué es lo que Dios pedía de usted. Si usted sabía qué es lo que Dios le agradaba, sin embargo usted hizo lo que a usted le agradaba. Cuando Cristo salva un alma, la salva no solo del infierno, sino del poder del pecado. Lo libra del dominio de Satanás y del amor al mundo, lo libra del temor al hombre, de la laxivia de la carne y del amor a sí mismo. Porque hay personas que se aman más que a Dios y eso sí es idolatría.
Es cierto, hermanos, que no ha completado su obra en nosotros. Es cierto que la naturaleza pecadora todavía reside en nosotros, pero el que es salvo ha sido libertado del dominio del pecado. ¿Y sabe qué es el pecado? Transgresión a la ley. Ya no vive transgrediendo las leyes de Dios. La salvación es algo sobrenatural que cambia, renueva la voluntad, transforma la vida de manera que es evidente a todos alrededor que hubo una vida nueva, traída por gracia. Una fe que no produce un vivir piadoso. ¿Qué es un vivir piadoso? Una vida que agrada a Dios. Una fe que no produce un vivir piadoso, un caminar obediente, un fruto espiritual, no es la fe de los elegidos de Dios. Está engañando si usted cree eso. Amigo, yo le ruego que usted examine con diligencia y fidelidad a la luz de la palabra, de la infalible palabra de Dios, si usted realmente se está engañando. Porque si usted está haciendo y usted sabe lo que yo le estoy diciendo, usted aún así sigue en su pecado, no se engañe pensando que es un verdadero cristiano, a menos que se esté esforzando por obedecer la palabra de Dios con temor y con temblor. Porque si usted no obedece con temor y con temblor, es porque Dios no ha puesto en usted el querer como el hacer. Usted está muerto espiritualmente. Y no se engañe más. Pero estas advertencias sirven todavía más a los verdaderos creyentes para estimularlos al ejercicio de su responsabilidad. Hermano, si usted está caminando obedientemente en esto lo va a estimular a vivir más pendiente de su vida. Porque cuando el creyente ejercita su responsabilidad de perseverar, eso se convierte en un medio de la gracia para ayudarlo a crecer. ¿Sabe qué? Cada vez que usted se examine y usted sabe que está caminando y qué cosas hay que corregir, usted las va a corregir y va a madurar y crecer en la fe. Así que, hermanos, hemos presentado el carácter del pecado de la apostasía, que se compone de dos cosas. Por un lado, un conocimiento pleno de la verdad, y por otro lado, un apartamiento deliberado y permanente de esa verdad. Quiera Dios, hermanos, haya hablado a muchos aquí para la gracia y para el bien de sus almas y por la gloria del Señor. Vamos a orar.